en la humanidad que existe detrás de un preso, ¿no? O sea, que no todo es negro, no todo es blanco, o sea, que hay un matiz de grises y tú lograste ver eso en las personas que están en la cárcel, ¿no? Creo que en general, así, o sea, las personas que están en la cárcel, pero así todo el mundo, ¿no? Definitivamente. O sea, todos hemos mentido alguna vez, todos hemos lastimado a un amigo o a una amiga alguna vez, todos hemos, o sea, no, vamos a irnos a los ejemplos más banales de, pues, anduve con el niño o la niña que le gusta a mi amigo o a mi amiga, ¿no? Y hubo una traición y le rompí el corazón. No por ende soy una mala persona o no por ende soy una persona que se dedica a bajarle el novio a mi amiga o a mi amigo, no por ende, o sea, y por alguna razón con lo que tipificamos en la ley como delitos, ya te vuelves esa persona. Y yo creo que el clasificar y juzgar a una persona por algún acto nos limita mucho como sociedad de aprender mucho más de lo que nos toca y nos corresponsabiliza. Si una mujer mata a su esposo en defensa propia, no es una asesina, ¿no? Es una situación que tenemos de una mujer que tuvo que recurrir al asesinato de su propio esposo porque quizá, no sé, no tenía las herramientas emocionales para hacerlo distinto, no tuvo el acceso a la ley puntual, su familia no la apoyó, o sea, hay muchos factores que no la hacen lo que hizo como tal. Y la cárcel está lleno de eso. También hay los que son, ¿no? O sea, un mocha orejas que tiene más de 22 secuestros, que mutilaba, que vivía de eso, pues, con un perfil así, bueno, te has dedicado toda tu vida a secuestrar, te has dedicado, aparte de ser Daniel Arismendi, aparte de ser papá, aparte de ser esposo, sí, pues también eres secuestrador, te dedicaste toda tu vida a secuestrar. Pero Que inclusive tienen su lado humano, porque bueno, vamos, el Mocha Orejas viene todo su testimonio en el libro de los secuestros y ves lo importante que es para él su familia, sus hijos, o sea, es una persona que puede querer. bueno, y antes de decirle, no, no, no sé si pueda querer. No, un perfil como el Mocharejas no puede querer, pero sí puede saber que pertenece a una sociedad en la cual se le quiere y se le respeta y se le mantiene a la familia, que es muy distinto sentirlo que saberlo, ¿no? Sí, de Que, acuerdo. pero el Mocharejas, antes de ser secuestrador, es un psicópata, pero porque tiene una condición neuronal que lo determina así. Sí, Pero sí, para, casos así son los mínimos, ¿no? Y eso también creo que es súper importante que lo podamos decir, como no es lo mismo, repito, alguien que tiene un problema de adicciones. La cárcel está llena de personas drogadictas, por ejemplo, que tienen problema de adicciones. Es un tema de salud y terminan robando y se meten a robar, no sé, a una casa o a un Oxxo, un Walmart o lo que sea, porque tienen que cubrir con sus necesidades de consumo y eso a veces se vuelve, ¿no? Te recurren a la prostitución, recurren todo. Jo, no estoy justificando, pero antes de decirle ratero, mejor hay que decirle, esta persona tiene un problema de adicción. Y ahorita que estás diciendo todo eso, que una base y luego te enfrentas a otra cosa y otro problema, así, no te llegas a abrumar. O sea, cuando no encuentres la solución, cuando ves que el problema es más allá de que una persona sea drogadicta o que una persona haya cometido un secuestro o que una persona haya cometido un delito o lo que sea el problema con el que están detenidos, dices, bueno, me voy a ir hacia atrás, pero desde atrás pues está la corrupción, está la pobreza, está la falta de educación. Entonces no te llegas como a abrumar y decir, ¿cuál es la solución? O sea, cuando ves el túnel tan largo lleno de baches, ¿qué puedes hacer? ¿Qué de haces? hecho, el libro acaba así, o sea, la conclusión es, no sabemos cuál es la solución, ¿no? O sea, esto es lo que está pasando, esto, o sea, no hay algo, o sea, algo como tal, solución como tal. Yo sí creo que hay solución y yo creo que o sea, y sí, a ver si sabemos cuál es la solución, porque las estadísticas internacionales están en los países, por ejemplo, donde menos religión hay, donde hay más nivel de ateísmo, hay menos delincuencia, por ejemplo, o en los países donde hay más nivel educativo, hay menos delincuencia. En los países donde hay más educación sexual, en las escuelas, donde hay menos religión, hay menos casos de violencia sexual.
sea, si hacemos los análisis correspondientes, sí lo podemos, sí se puede ver, sí se puede entender de dónde viene. El problema es que nos abruma el entendimiento de que viene de algo mucho más macro y de algo que toca fibras muy sensibles. O sea, ¿no? Y me voy a un tema que es muy sensible, el de la religión. Si tú vives siendo una mujer o un hombre mocho al 100% y todo es lo que la iglesia diga y misa diario, pues mañana que tengas un impulso sexual a los 12, 13, 14 años y te digan que te van a salir pelos en la mano y que eso está mal y que pues empiezas a reprimirte. Empiezas a reprimirte y empiezas como a decir, ¿no? Y la sexualidad se empieza a entender desde una manera distinta. El niño promedio en el país empieza a los 11 años a ver pornografía. La discusión no debería decir si puede o no puede ver el niño la pornografía. El tema es que como mamá sepamos que están viendo a nuestros hijos. Y está loquísimo el pensar eso, ¿no? Pero pues yo no quiero que mi hijo se relacione con el sexo a los 11 años con las cosas grotescas que de repente ve en internet. Que eso no es sexualidad, ¿no? Eso no es intimidad. Esos son actrices, son actores que están, pero entonces si no puedo hablarlo con nadie porque en mi casa no se habla de sexo, no se habla de sexualidad, entonces pues yo empiezo, y al rato que me acusen por violar a una chava, a los 20 años o a los 17 años, pues eso es lo que yo entendí, nunca nadie me dijo lo contrario. O sea, son temas muy sensibles que nos pueden llevar a la raíz de por qué hay personas... Sobre todo ese tema de la sexualidad, porque en el libro de No es No, que bueno, pues es mucho del tema del abuso sexual. A mí me impresionó mucho que la mayoría de los abusos son de familiares o amigos o gente de confianza de la mujer, del niño. De las personas, el 74% de las personas, de los niños y de las niñas que viven violencia sexual en este país es un familiar directo. Y lo impresionante también es que había un caso de un niño, no recuerdo ahorita su nombre, pero muy puntual ese niño, lo había vivido y lo había sufrido, no le gustaba y sentía que algo no estaba bien, no sabía bien a ciencia cierta por qué, pero no le gustaba. Claro, porque la sociedad te dice, ¿no? Creo que estás en Claro, una... no, pero luego él va, se lo llevan, ¿te acuerdas? Como que le quitan a la mamá y se lo llevan al DIF y en el DIF él viola a un niño. Uh-huh. Entonces dices, es que la raíz también es, o sea, porque aunque no le gustaba, terminó repitiéndolo. Es que, ¿Qué están viviendo en sus casas? sí. A ver, la sexualidad es un estímulo puntual de nuestro cuerpo. Si depende cómo te enseñen y cómo aprendas la sexualidad y en qué contexto entiendes la sexualidad es cómo la vas a practicar. Si a ti a los 3 años te enseñan a ser sumiso, a tener relaciones sexuales a los 3, 4, 5 años, como es el caso de este niño del que estás hablando, es un caso que tuvimos en Reinserta, pues el día de mañana yo voy a practicar la misma sexualidad. Basta con analizar a los pedófilos y hacer una buena investigación con pedófilos. La gran mayoría de los pedófilos fueron víctimas de violencia sexual en la infancia. Pero lo peor es que luego metes el factor cultural y es un niño hombre, ¿no? que esté agrediendo sexualmente, pues no lo vimos, que tampoco le dimos las herramientas para que hablara. Hay otro testimonio, ¿no? En No es No, de un niño que a los 12, 13 años empieza a tener relaciones sexuales con su maestra. Sí, tremendo. Mucho más grande, 30 años más grande que él. Y dices, oye, la gente me lo celebraba. La gente era como, eres un chingón que te estás cogiendo literalmente a la maestra. Y yo tenía 11, 12 años, 13 años y decía yo, esto no me, o sea, no me siento bien en la cama con una mujer 30 años más grande que yo. Pero la gente me lo celebraba. En México, la comunidad judía tiene como la tradición de llevar a sus hijos con prostitutas para ser los hombres. Eso es como nos relacionamos en la sexualidad. Y hablar de violencia sexual en niños y en hombres en este país es como impensable. Las mujeres, porque somos más débiles, ¿no? Entre comillas, vivimos violencia sexual, pero los hombres no. Entonces, un hombre que vive violencia sexual ni siquiera lo puede decir. Claro. Sí, claro. Entonces, digo, regresando, nos desviamos un poco del tema, pero regresando al tema de
de la delincuencia, claro que sabemos dónde viene la raíz. El problema es que los cambios son brutales. O sea, los cambios son brutales, son estructurales en un país que está en vías de desarrollo social, es complicadísimo, pero también toca temas que no gustan, como el decir, bueno, que se va, o sea, tienes un problema, el 74% de las niñas y de los niños viven violencia sexual, que viven violencia sexual es en su casa. ¿Por qué no estamos metiendo programas en las escuelas sobre cómo cuidarte, cómo prevenir, cómo buscar ayuda? No, la discusión es cómo se va a hablar de la sexualidad en la escuela. Claro. Tienes a los grupos religiosos diciendo, no, eso no se habla en la escuela. No hay pedo, o sea, la niña que la violen y síganle diciendo que la sexualidad no se hable, que la sexualidad no se diga nada y demás, y que la violen. Pero al rato, que haya vivido una infancia durísima, porque la violación, la violencia sexual en la infancia tiene consecuencias de por vida. Y al rato tengo un problema de adicciones en la adolescencia. Y de ahí viene. Claro, Y eso luego iba- se mete a robar, ya la llamamos delincuente. ¿Y